Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, calculo que ya me conocen. Acá el amigo Cepito. Estamos en un formato diferente. Vamos a empezar a investigar las series de a poquito. Y si el tiempo lo permite. Ya creo que para esta altura del avance del juego, ya no hay gente en serie 1, serie 2, serie 3. Por ahí gente nueva está empezando. Así que vamos a arrancar con la serie 4. Como verán, en la serie 4 ya aparece el uso del DRS, que en las series anteriores no estaba. Cada carrerita ganada son 5 banderas, que sumás. Si perdés, te restan 4. Puntuación de equipo recomendada entre 450 y 700 puntos, que para esta altura no es imposible. La inscripción a cada carrera son 40.000 coins. Te dan 20 estrellitas de reputación para tu club. Y si ganas la carrera, conseguís 80.000 coins. Que para lo que es el juego en ese momento es muy útil para mejorar piezas, pilotos e ir progresando lentamente en el juego. Pero vamos a empezar a investigar un poquito qué nos trae la serie 4 en cuanto a circuitos y qué precisamos. Nos presenta Shanghái en China, que nos trae adelantamiento y unidad de potencia. Baku, que nos trae adelantamiento y velocidad. Sao Paulo, que nos trae adelantamiento y curvas. Y Las Vegas, que nos trae adelantamiento y velocidad. O sea que si sacamos cuenta tenemos una de velocidad, una de curva, 2 de velocidad y 1 de unidad de potencia. O sea que habría que armar un setup en base a la velocidad, porque es la mayor cantidad de circuitos que hay cuentan con velocidad, o sea 2. Y necesitamos pilotos con adelantamiento para que acompañe tanto pilotos como setup y poder conseguir la mayor cantidad de triunfos posibles. Pero vamos a confeccionar el setup. Lo único que le voy a pedir es que no tengan en cuenta el nivel de mis pilotos, porque yo ya estoy mucho más avanzado, yo ya estoy jugando en serie 12. Pero sí tengan idea de lo que yo les voy a mostrar, que ustedes, según lo que tienen, pueden llegar a utilizar. Para esta altura, como dijimos, había 2 circuitos que tenían velocidad, uno tenía curvas y otro unidad de potencia. Entonces vamos a armar un setup, en base a lo que es velocidad. Vamos a poner acá Supernova. Caja de cambio, no vamos a quedar con Hustle. Lo que es el alerón, vamos a empezar a descubrir lo que es el DRS, su utilización, los beneficios que nos puede llegar a traer, siendo bien utilizado, obviamente. No es mi caso. Después acá, alerón delantero, vamos a utilizar The Glide. En cuanto a suspensión, vamos a usar el Curver 2.5. Y en Match 1, en la que sería el motor, vamos a cambiarlo por el Spark E. Esto vendría a ser nuestro bendito setup de velocidad. Recuerden, no tomar en cuenta los niveles de mis partes, pero sí tratar de que, si ustedes cuentan con estas piezas, poder replicarlo en su juego. El tema de los pilotos, yo particularmente voy a poner al amigo Berman en raro,
Aunque me parece... No, este sale en serie 6. Este chiquitín sale en serie 6. Y voy a utilizar al amigo Antonelli. Ustedes dirán, es una serie que requiere adelantamiento. Sí, lo tenemos con Berman, no lo tenemos con Antonelli, pero Antonelli lo que nos brinda es mejor clasificación. Esa sería una opción. Pero generalmente lo que todo el mundo va a hacer es usar a Hadjar, que está muchísimo mejor. Lo cual recomiendo usar así, esta dupla. Como verán, tenemos buen adelantamiento, buena defensa, buena clasificación. Creo que es una dupla bastante compatible. También podemos investigar, si ustedes desean. A ver si el amiguito... El amiguito Duhan aparece en la serie 4 y es mucho mejor que Hadjar. También se puede poner. Esto en nuestro setup, como dijimos antes, de velocidad. Pero teníamos pista que tenía curvas y unidad de potencia. Vamos a armar el de unidad de potencia. Vamos a mantener el... ¡Ay! Vamos a mantener el freno supernova. Pero acá vamos a cambiar. En lo que es la caja de cambio, vamos a ponerle Slick Shift, que la conseguimos a partir de la serie 2. Va a seguir el DRS, X-HAL, que ya en la serie 4 aparece. En cambio, alerón delantero vamos a ponerle Synergy, que como verán nos da más unidad de potencia, un puntito más en curva, nos da mejor tiempo de parada en boxes. En lo que es suspensión vamos a poner el Equinox, que como verán lo que estamos armando, que es el setup de unidad de potencia, acá lo conseguimos con 13 puntitos más. Nos saca clasificación, nos suma tiempo en boxes, pero lo importante, la unidad de potencia conseguimos 13 puntitos. Entonces nos quedamos con Equinox. Y el motor, vamos a cambiar el Spark E. Y vamos a poner un motor que nos va a aparecer en la serie 4, que es el Mach 2. Nos saca velocidad, pero nos brinda más curvas, más unidad de potencia, muchísima más clasificación y nos saca tiempo de parada en boxes. Pero ya conseguimos, armando el setup de unidad de potencia, ir sumando un poquitito en curvas, por si nos aparece el circuito de curvas, obviamente. Entonces este sería el setup de unidad de potencia. Mismos pilotos, obviamente. Y la última opción que nos queda es el de curvas. Obviamente, vamos a tener algunos cambios. Por ejemplo, en los frenos vamos a poner el stabilizer. Nos mejora la parada en boxes. Perdemos clasificación, unidad de potencia, pero ganamos curvitas. 9 puntos más en curvas y perdemos velocidad. Pero recuerde que estamos armando el setup de lo que es curvas. Así que está súper bien. Estamos con la caja de cambios. Acá vamos a incorporar la cajita Bit, que la conseguimos a partir de la serie 3. Nos saca velocidad, ganamos curvas, que es lo que nos interesa. Perdemos unidad de potencia, perdemos clasificación y nos mejora considerablemente para estar en serie 4, la parada en boxes. Seguimos manteniendo el alerón, el DRS, el X-HAL, pero en alerón delantero vamos a poner D-Dash. Perdemos unidad de potencia, ganamos clasificación, perdemos tiempo en boxes, no ganamos curvas ni perdemos velocidad, que es la mejor opción que tenemos para lo que es el setup de curvas. Dios mío. Suspensión. Vamos a incorporar el Swish. Ganamos curvas, perdemos UP, que es unidad de potencia, ganamos clasificación y mejoramos todavía más el tiempo de parada en boxes. Que esto es importante
tratar de hacer la parada en boxes dentro de todo y relativamente rápido, más para estas series bajas. Y por último, vamos a mantener el motor Macho 2, porque como vieron, en el setup anterior nos da un poquito de curvas. Los mismos pilotos. Pero bueno, probémoslo en alguna carrerita. A ver cómo... Obviamente que esto después queda a prueba de cada uno y cómo se siente cada uno con el setup. Pero vamos a empezar... Sí, vamos a empezar con el que armamos. Con el de Curvis. A ver si tenemos suerte y coincide con el setup de las Curvis. A ver. Que el setup de Curvis lo tenemos. Si no me equivoco. El setup de curva está en Santa Fe Córdoles. Bueno, me va a tapar un poquito la imagen. Lo tenemos acá, en el circuito de Sao Paulo. Como verán, tenemos curva, adelantamiento. Como verán, la marcación roja es donde uno podría exigir un poquito más el auto. La parte amarilla, que es la mínima, donde uno va a mediana velocidad. Ahí tienen las recomendaciones. Eso celestito, antes del puntito amarillo, pasando la S de escena, es la ubicación del DRS. Que lo tenemos en la última curva, camino a la recta principal. Ahí también se puede tirar el DRS para que sea efectivo y podamos obtener una ventaja en su uso. Después tenemos, yo no sé si me van a salir todos así, el circuito de Las Vegas, que también, como verán, ahí está, tenemos supuestamente una sola parte de DRS, que es en la recta principal, que nos va a llevar hacia la curva que nos va a llevar a la recta de boxes. Después tenemos en rojo, donde uno puede exigir el auto, en amarillo, donde uno va a velocidad media, y ahí está la marca del DRS para ese tramo, poder ejecutarlo ahí y conseguir cierta ventaja. Pero vamos a ir al otro. Esto es Shanghái, en China. Un circuito que a mí particularmente me gusta. Acá tenemos dos opciones de DRS. Uno es en la recta principal y otro es en la recta larga, casi al final del circuito, que desde mi punto de vista es donde más sirve el DRS. Después, bueno, como ya les dije, tienen las partes de exigir el auto, que están en rojo, y las partes en amarillo, donde uno puede ir en neutral. Lo que nos quedaría es el último... Ay, perdón. Shanghái es el circuito que tiene adelantamiento y unidad de potencia. Es el único. Sao Paulo era el único de curvas. Las Vegas es velocidad. Y el último que nos toca revisar es Bakú, en Azerbaiyán, que es curva y velocidad. Tenemos dos usos del DRS. El más efectivo es el de la recta principal, y el otro es en la primera curva después de la salida de boxes. La mayoría lo usa ahí, pero para mí es mucho más efectivo en lo que es la recta principal. En rojo, las partes donde uno puede atacar en el circuito, y en amarillo, las partes neutras donde uno mantiene la velocidad. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar a jugar una carrerita, a ver cómo anda este setup. Recuerden que estamos con el de curvas. Ay, Dios mío. Vamos a invertir los 40.000 coins. Y a ver a dónde nos lleva F1 Clash. Obviamente esperando
que a mucha gente le sirva esta humilde colaboración desde mi propia experiencia en el juego. Che, nos tocó setup de curvas, circuito de velocidad. Vamos a ver cómo rinde. Vamos a ver cómo rinde. Si hay un setup que abarque los 4 circuitos, sí, puede ser que lo haya. Pero eso ya queda a criterio y a gusto de cada uno. Bueno, vamos a hacer una sola parada. Vamos a incorporar los blandos para Duhan y los duros para Birman. Acá recomiendan usar, no sé si todos los tendrán, el Hex, que es el más común para comenzar, o el Guerrero, que si muchos de ustedes los tienen, para comenzar les puede ser de mucha utilidad. Como siempre, a fondo toda la primera vuelta hasta donde dé, y así ir escalando posiciones. Después ya va a haber un momento de conservar, momento de atacar, momento de regular, pero lo más importante va a ser el uso del DRS. Vamos a tirarlo en los dos lados, tanto en la recta principal como en la primera curva después de boxes, y después cada uno sacará su análisis. Como verán, el adelantamiento de Duhan es muy bueno. Birman también tiene muy buen adelantamiento. Nuestro rival está usando a Stroll, porque ya debe estar un poquito más avanzado. Ahí tiró el DRS. Y a Birman. Después veremos a ver qué setup usó y los pilotos. Nosotros vamos a esperar para tirar el DRS en la curva principal, en la recta principal, perdón, y a ver qué efecto tiene. Pareciera que nuestro rival como que se está alejando. Ahí lo tiramos. Y ahora con el amigo Duhan vamos a entrar en una etapa de conservación. Ir a mínima velocidad para poder llegar y así de esta manera realizar una sola parada. Vamos a tirar acá con el amigo Birman, que también va a estar en proceso de conservación de neumático. Como sabrán, en estas series bajas el tema de la gestión es bastante complicada. Pero bueno, es cuestión de jugar, encontrarle la mano. Y ya después todos los circuitos son automáticos. Esperemos que este contenido sea de su agrado. Si es así, déjenmelo en los comentarios para poder avanzar con la serie 5, obviamente. Y si no les gusta, bueno, no hay ningún problema. No nos vamos a andar enojando por eso. Vamos a tirar el DRS con Duhan, que ya está con duros. No sé si se dieron cuenta de lo que pasó. Bueno, esta parte no la tienen que copiar, porque acá tenía que haber entrado a boxes y me olvidé. Ahí tiramos el DRS. Bueno, el amigo Berman viene medio complicado porque está dando una vuelta sin neumático. Así todo, está haciendo un buen trabajo. Vamos a tirarlo acá a ver qué efecto tiene. Y también
Es una buena opción para usar el DRS. Obviamente ya la carrera está sentenciada por el error del operador acá presente. Porque encima ahora Duhan va a tener que entrar como en gestión de neumáticos. Podríamos haber hecho 2 paradas con cada uno, pero qué sé yo, no le veo mucho sentido. Bueno, para terminar con el amigo Berman, ya la carrera está sentenciada por ese error inoportuno. Pero bueno, son cosas que pueden suceder. Me pasa en las series más avanzadas, así que imagínense. Ya como que es un toque personal que tengo. El compañero usó Astrol nivel 4. Y a Berman, raro. Obviamente el compañero está más avanzado en el juego. Y su setup fue de curvas. Sí, está más tirado a lo que es curvas. Igual tiene partes que todavía en esta serie no aparecen. Pero ahora nosotros vamos a armar nuestro setup de curvas. A ver si tenemos suerte. Ya que hay 2 circuitos de curvas, estaría bueno que nos toque curvas. Acá vamos a poner, como mencioné antes, stabilizer. El bit se mantiene, HAL se mantiene. Acá vamos a poner de dash. El switch se queda. Y el match 2. Como verán, ahí están las curvas. Así que vamos a probar otra carrerita. A ver qué nos toca. Ojalá nos toque un circuito de curvas. Nos tocó el circuito de curvas. Brasil. Sao Paulo. Acá sí, son 9 vueltas. Hay que hacer 2 paraditas de forma inteligente. El compañero sale con Villeneuve y con Leclerc. Me gustaría ver ese Leclerc. Sí. Allá nos vamos. A ver cómo nos trata esta carreruli. Pero bueno, lo más importante, más allá del resultado de la carrera y todo eso, es que le pude compartir los setups, le pude recomendar los pilotos. Obviamente que cada uno tiene su preferencia o puede sentirse cómodo con otra dupla de pilotos o algún cambio en el setup. Pero básicamente es darle una idea para que ustedes después la puedan aplicar y puedan seguir progresando en el juego. Que uno quiere desbloquear series, desbloquear cartas épicas, raras, conseguir piezas nuevas. Creo que esa es la emoción del juego, más allá de ganar y todo eso, ¿no? Quiere competir con un Hamilton, con un Verstappen. Esta es la parte para ejecutar el DRS. Como verán, nuestro compa con ese Leclerc, que todavía Leclerc en la serie 4 no aparece, va bastante bien. Pero por eso les vuelvo a repetir, el resultado de la carrera a mí no me interesa, sino que tengan algunos tips
que le puedan llegar a servir en esta serie. Vamos a ir por blandos de nuevo con el amigo Berman. A Duhan está costando un poquito la carrera. Pero bueno, creo que en situaciones normales con pilotos parecidos, creo que les puede ser de mucha ayuda el setup. Acá vamos a tirarlo en la recta principal, a ver qué efecto tiene. Vamos a ir a blandos con Duhan. No tenemos que perderle pisada con Berman. A nuestro amigo Leclerc, que puso duros. Vamos a tirarlo acá, después de la S de Senna. Creo que va a ser más productivo. Nos estamos acercando a Leclerc. Se ve que no le ha sentado bien ese neumático duro. Y nosotros venimos con un neumático blando. Con un piloto que relativamente tiene buen adelantamiento. Con Duhan vamos a tirar el DRS en la recta principal. Que son las dos opciones que tenemos. No como hizo ahí el compañero, que lo tiró a mitad de curva. Vamos a ir por la última parada, como dijimos, del amigo Birman. Después quedará la última de Duhan. Así que bueno, no quiero ser repetitivo, pero si les sirve el contenido, dale un me gusta, dejad un comentario. Sepo, hacete esta serie. Si tienen alguna en especial, la pueden dejar en el casillero de comentarios. Vamos con la última parada del amigo Duhan. Y creo que así, entre todos nos podemos ayudar. Ya el amigo Aldiver. Vamos a tirar el DRS ahí. Nuestro compa se jugó un steam de duros con Villeneuve para no parar. Pero bueno, tenemos que salir cerquita de Leclerc para tener una oportunidad. Porque volvió a poner su neumático blando. Bueno, ahí retomamos la punta con Berman. Pero nos falta un punch ahí con el amigo Duhan. Como verán, en ninguno de los tres steam de blandos el amigo Birman sufrió con los neumáticos. Tampoco el amigo Duhan. Villeneuve, obviamente este Leclerc hasta en la serie 4 no está. Y acá tiene partes que obviamente Metronome no la conseguimos hasta mucho más adelante. Pero nosotros teníamos un setup más favorable. Por ahí la diferencia fue en su elección de pilotos. Él tiene un legendario. Pero básicamente la idea es esa, estimados. Les vuelvo a repetir. Les puede servir, no les puede servir. Háganmelo saber en los comentarios. Así nos sigo rompiendo las pelotas con esto. Si les interesa,
podemos hacer otra serie, pero todo depende de ustedes, estimados compañeros. Para mí, humildemente, siempre es un gusto compartir tiempo con ustedes, como hago en los directos, pero quería agregarle un plus al canal, comenzando con estas guías. Y bueno, espero que les haya gustado. Gracias por su tiempo. Y si hay una segunda vez, será pronto. Cuídense. Chau, chau.